amigos, después de más o menos 2 meses de vacaciones, no todos ellos de vacaciones, pero sí todos ellos con muchísimo calor, ha llegado septiembre y por lo tanto el momento de iniciar una nueva etapa en este canal, que el miedo te acompañe, o en el mío propio, Ricardo Salvador Casanovas. En esta oportunidad vamos a contarles una historia. Me la enviaron de Galicia. Me dijeron que no dijera nada más, que es de un pequeño pueblo de Galicia. Es aterradora, pero más aterrador todavía es el hecho de que una vez que he hecho mis comprobaciones, la historia, que ya de por sí es terrible, pasa a ser de mucho miedo, pasa a ser realmente de pánico. Y en este caso la he titulado, como se conoce a aquella necrópolis, como el cementerio de las almas errantes, también conocido por algunos lugareños como el cementerio de las almas perdidas. Disfrútenlo, o como les digo siempre, súfranlo, que a todos nos gusta inquietarnos con el miedo. Y sin más preámbulos, permítame contarles, tal como a mí me los contaron, los hechos que acaecen desde hace muchos años y que quizás lo seguirán haciendo por siglos en un viejo cementerio en desuso, ubicado en medio de la nada, cercana a esa nada, a un pueblo olvidado del mundo, salvo para sus 423 longevos residentes, 5 de los cuales medio sordos por la edad, pero con la mente muy clara, según pude constatar, dieron fe de la veracidad de lo que abordo en este relato, además de aportar detalles inquietantemente singulares y por lo mismo tenebrosamente ilustrativos. Cuentan la tradición y los testigos que cuando el sol busca entre bosques y montañas el camino hacia su diario descanso, comienzan en el abandonado camposanto cubierto de tumbas, lápidas, arbustos y hierbas secos y principalmente soledad, a dibujarse tenebrosas lenguas oscuras con forma humana que recorren sus caminos sorteando las retorcidas lápidas, rompiendo el silencio de la noche con los más lastimeros llantos y gemidos de dolor. Son almas errantes, prisioneras dentro de las infranqueables paredes que separan, cubiertas de eflorescencias, el mundo de los vivos del de los finados que han muerto en pecado. Según nos contaba don Evaristo, uno de nuestros ancianos interlocutores, las sombras fantasmales, más oscuras que las nocturnas que se generan cuando la tarde se funde con la noche y se desvanecen cuando el trinar de los pájaros y el ulular del búho saludan al nuevo sol, y que llegan acompañadas por unos lamentos espectrales que se escuchan durante la noche en el mismísimo pueblo, comenzaron hace mucho tiempo, tanto que las meigas todavía no eran leyenda y la gente las veía y les temía. En aquella época, nos contó el viejo vecino, los asesinos no confesos y los suicidas que, por haber asesinado a ojos de la Santísima Madre Iglesia su propio cuerpo y que por ello eran excluidos de su comunidad, ni merecían el rito católico del funeral ni el derecho a reposar en Tierra Santa, por lo que sus restos eran enterrados sin cruz, lápida o losa a extramuros del cementerio. Surgió años después entre los clérigos más instruidos, porque posiblemente algún purpurado se quitara inopinadamente la vida, la duda de si en el último momento, aquel que precede al salto al cielo o al infierno, se arrepintiese el hombre o la mujer que atentaba contra el 5º mandamiento en su propio cuerpo, y se optó sabiamente por decidir a nombre del mismísimo Dios que ante este posible hecho el suicida no fuese ni al reino de Dios ni al de Lucifer,
ni al camposanto, ni como apestado fuera de sus límites. Y así como no merecían compartir tierra bendita y tampoco maldita, que de hecho era la que rodeaba los camposantos, decidió una diócesis gallega crear a nombre del hombre y no del Espíritu Santo un lugar apartado de la gente para congregar los pútridos cuerpos de aquellos que habían renegado de la vida, el más preciado don que el Creador obsequia a la humanidad. No pensaron aquellos príncipes eclesiásticos que creían ganarse el cielo confesando una y otra vez sus posibles abyectos pecados, pero que quizás hoy y eternamente arden en las llamas del Averno, porque en lo del arrepentimiento se puede engañar al cura, pero no al divino Creador, que las almas de aquellos desdichados, sin tener un destino hasta el final de los siglos, permanecerían cerca de sus cuerpos, lamentando su suerte y clamando lastimeramente ser liberados de la misma sensación de angustia y desespero que les llevó a cegar su carnal existencia. Así lo sabía y pensaba, y así me lo explicó, como digo, don Evaristo. Don Antón, otro anciano, en este caso cercano al siglo de vida, me relató una experiencia, la que había vivido en su juventud acompañado por el finado Breogán, que descansa bajo tierra, y una pulida losa con una gran cruz y un ángel doliente como cabeceras. Recordó el viejo Antón una noche en que borrachos él y su amigo se aventuraron en el cementerio de las almas errantes, pero eso sí, cuando el sol distaba a un palmo del horizonte, o sea, que pese a su estado de embriaguez se aseguraron de no ver lo que la gente y la tradición aseguraban que ocurría. Pero, amigos míos, beodos como estaban, no se percataron que ese palmo que separaba al astro rey del horizonte se consumió en un plis, y su última llamarada se apagó justo cuando habían cruzado la pesada puerta de hierro oxidado que daba entrada y salida a aquella necrópolis. Mientras me lo contaba, pude oír a través del hilo telefónico cómo se le quebraba la voz. Nada más ponerse el sol, la puerta de hierro que acababan de franquear se cerró a sus espaldas, y largas y estrechas sombras, semejantes a lenguas de humo, emergieron desde cada una de las tumbas de aquel tétrico lugar, y con ellas el espacio se llenó de lúgubres lamentos, llantos y quejidos. Una de esas lenguas de humo o lo que fuera se acercó a ellos, y en la medida que lo hacía se fue perfilando la figura de una hermosa mujer a la que ni el dolor esculpido en su rostro era capaz de arrebatar la belleza que probablemente la acompañó en vida. La imagen pasó entre ellos como pasa la neblina o el mismo aire, y los dejó impregnados con el motivo de su dolor. Lúa se había llamado la joven y había sido criada de un señor dueño de campos, caseríos y sus gentes, un amo de tierras y humanos, feo donde los hubiera, gordo a reventar y obseso sexual ilimitado. Todas sus criadas, que las sabía escoger a su gusto para atender la casa y sus perversas necesidades, le habían rendido su virginidad, y las que se negaban desaparecían para aparecer cuando eso ocurría, enterradas y descarnadas. Don Juan se llamaba el depravado, que creía tener la gracia divina ganada gracias a las constantes absoluciones que le daba Fray Mateo. Una gracia divina que intuyeron don Antón y don Breogán al cruzarles el alma en pena, que no llegó a conocer, porque no todo lo que el hombre con sotanas ata en la tierra será atado en el cielo, ni naturalmente lo que desate desatado. La pobre Lúa perdió no solo la virginidad, sino a su amado novio, que junto a su familia, conocidos y desconocidos, llegó a despreciarla, puesto que don Juan, al hacerla su preferida, la había convertido no en cortesana por pobre, sino
en una simple y despreciable gordiona. Tal era su desgracia que Fray Mateo, cuando ella, sintiéndose culpable del pecado del amo, se confesó, le negó la absolución, gritándole con desdén ante beatas feligresas que ejercían normalmente de altavoces que su rostro, culo, piernas y senos habían sido moldeados por el mismísimo Satanás, convirtiéndola en un instrumento de tentación. Y así un día, atormentada, angustiada, deprimida y sola en este mundo, puso fin a sus días colgándose de una viga en la propia casa de don Juan, pensando cristianamente en su provisional locura que estaba salvando el alma del amo. Y al volver a ser luz a sombra, pudieron huir por una puerta nuevamente abierta a don Antón y don Breogán, dejando tras ellos un llanto desolador y un grito desgarrador que horadaron las entrañas de la noche. Don Américo, otro de los vecinos próximos al cementerio, me explicó que aunque ella, Lúa, como muchos de los allí inhumados, no merecían arder en el infierno y sí estar, por ser en realidad víctimas en el cielo, permanecían en esa suerte de purgatorio porque, por su atenazante sensación de culpa, preferían su prisión terrenal que dar el paso hacia el averno que su iglesia les había inculcado. Él mismo, uno de los 5 testigos de la sobrenaturalidad que rodea el cementerio, fue el segundo y último que nos contó una experiencia personal. Paseaba el aldeano una tarde a su perro mascotita por los parajes del lugar sin deseos, ni ánimo, ni menos valor de adentrarse en sus límites cuando su fiel animalito se le escapó y cruzó a través de la puerta de hierro que separa aquel misterioso mundo de las dolientes almas errantes de la vida misma. Y como el amor por su amigo peludo era más poderoso que 1000 miedos juntos, entró en esa superficie misteriosa sembrada de lápidas y sin ninguna cruz. La confianza de que aún quedaba día le disipó cualquier duda, si es que alguna le asaltaba. Lo cierto es que entre pitillo y pitillo, un monólogo permanente con mascotita, convencido que la entendía, el grato frescor de la tarde y el idílico trinar de los pájaros, no se había percatado ni de la hora ni de la creciente oscuridad. Así es que cuando al fin pudo encontrar a su perro orinando sobre un arbusto, también contempló cómo de las diferentes tumbas emergían, como niebla oscura lanzando suplicantes gemidos, decenas de almas abandonadas por el mundo, por sus supuestos pecados. Y tal como les ocurrió a don Antón y al finado don Breogán, una de esas estelas de humo o sombra o simplemente de alma en pena se le fue acercando, convirtiéndose en un hombre de más o menos 20 años, pelo oscuro, enredado y sucio, y el sufrimiento reflejado en forma de profundas ojeras. Aquel angustiado espectro en lugar de ojos tenía cuencas y por vida la más extensa y eterna muerte. Y también, como les ocurrió a los protagonistas del relato de la joven Lúa, el hombre o lo que fuese atravesó su cuerpo, dejando en su mente a manera de recuerdo lo más terrible de su existencia. Conrado era su nombre y su vida había transcurrido más recientemente que la de Lúa, no mucho, 1 siglo a lo más, pero la historia, aunque no era ni siquiera parecida, se hermanaba en un supuesto pecado cometido a ojos del cristiano, aunque no del Creador. Campesino como eran él y su familia, tuvo la mala fortuna de enamorarse de Mariña, la hija en edad de merecer de don Juan y doña Isabel, gente de posibles, y peor suerte aún que la hermosa señorita correspondiera a ese amor socialmente imposible. Enterado don Juan de tan imperdonable perversión, casó de inmediato a Mariña
con el imberbe retoño de otra familia acaudalada, y envió a sus 3 hijos varones a poner fin a la afrenta de clases, quitándole la vida al pobre Conrado, que antes de perderla se la arrebató en su defensa a los 2 hijos menores, dejando al mayor muy maltrecho. Así las cosas, la justicia, que a nombre de Dios comete las más de las veces injusticias, ofrendó las almas de los agresores al reino de los cielos, y la de Conrado a rondar por los siglos de los siglos entre las 4 paredes de aquel cementerio no consagrado, compartiendo desdichas y recuerdos malditos con otras almas errantes, de cuyas penurias, salvo las de Lúa y él mismo, probablemente nunca lleguemos a conocer. Y amigas y amigos, esto es todo lo que sé, y por tanto puedo contarles sobre ese camposanto perdido entre montes y arbustos de la Galicia profunda, aunque debo añadir lo último que me dijo don Américo, y es que está convencido que si algún clérigo fuese al cementerio y en voz alta frente a las ánimas angustiadas las absolviera de esos pecados que los tonsurados hombres de Dios en su momento les convencieron que habían cometido, los inocentes, engrilletados por el dogma, serían libres y volarían al paraíso. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.